El tema de hoy viene por causa de un encuentro que yo tuve con un ser muy especial. Y el tema de hoy es los velos de Dios. No el velo, pero los velos. Los velos que Dios ha usado para manifestarse a su pueblo. Pero podemos leer Hebreos capítulo 7 del verso 1 al 4. Hebreos verso 1 al 4. Porque este Melquisedec, diga Melquisedec, diga el primer velo. Este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. ¿Qué papel jugaba el velo? Sacerdote del Dios Altísimo. Esa es la función del primer velo. Que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia, y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz, sin padre, sin madre. ¿Y cómo puede aparecerse? Si no tiene padre y madre, ¿de dónde sale? Sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante, diga, al Hijo de Dios. Semejante, porque el Hijo de Dios es otro velo. Él tenía la función de sacerdote del Dios Altísimo, pero era semejante al velo Hijo de Dios, porque todos son hijos de Dios. Los velos que vamos a hablar, todos son hijos de Dios. Ese es el título que Dios usa cuando Él se mete en un cuerpo. Cuando Dios se mete en un cuerpo, Él le llama a eso hijo. Es Dios, pero se le llama hijo. Dice, considerad pues cuán grande era este. Grande. Ese velo, un velo grande. Que a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Así que el primer velo que Dios usó para venir a la tierra en un cuerpo de carne se llamó, diga, Melquisedec. Ese es el primer velo de Dios. Hay otros dos velos que no se me informaron. Yo me sospecho cuáles son, pero no puedo hablar de esos otros dos. Yo voy a hablar solo de cuatro velos, porque es lo que he recibido hasta ahora. El segundo velo que vamos a hablar se llamó Moisés. Vamos a ver segunda carta a los Corintios capítulo 3 en el verso 7. Y si el ministerio de muerte, ¿cuál era la función de ese velo? Presentar el ministerio de muerte. Si el ministerio de muerte grabado con letras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Así que Dios, cuando añadió ese pacto por causa del conocimiento del mal, Él dijo, yo mismo quiero estar allí. Por eso el cuerpo de Él no lo encontraron.
Cuando él murió, buscaron su cuerpo y no lo encontraron. Él mismo se lo llevó, desapareció. Yo no sé si cogió un cohete de eso o un carruaje de fuego y desapareció. No encontraron su cuerpo. Hasta el día de hoy no lo han encontrado. Diga, el segundo velo se llamó Moisés. El tercer velo se encuentra en Hebreos capítulo 10, versos 19 y 20. Hebreos capítulo 10, versos 19 y 20. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne. Así que la función de este velo tenía derramar sangre, abrir un camino nuevo y traernos un nuevo pacto. Así que el tercer velo de Dios se llamó Jesús de Nazaret. Diga, Jesús de Nazaret. Y allá van 3 velos. Y entonces el cuarto velo vamos a verlo en primera carta a los Corintios capítulo 3 verso 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Pablo anticipó que venía un velo que le iban a llamar el otro, y la función de él era edificar sobre lo que Pablo dejó escrito. Él no traía nada nuevo de lo que no estuviera escrito. La razón que Dios ha permitido estos 2000 años, donde el sistema ha adoptado las 14 epístolas de Pablo como parte del Evangelio y lo mezclan con la circuncisión. Pero fue muy importante este periodo de tiempo donde ellos pensaban que Pablo y los 11 apóstoles eran un clan, eran unos amiguitos todos juntos, eran los mismos apóstoles. Pero en sí, la diferencia de Pablo se tenía que hacer hoy, no allá, porque allá a él lo vieron como un hereje. Los mismos apóstoles lo trataban como hereje y eran su enemigo. Pero el factor tiempo hizo que la iglesia, el sistema romano, evangélico, pentecostal, todo tipo de llamados cristianos mezclaron toda la Biblia con el fundamento, con los 14 libros, obteniendo en ese tiempo credibilidad de que es el evangelio. Ahora ellos no pueden decir, no, las 14 epístolas no son evangelio. Tienen que aceptar los escritos de Pablo como el evangelio de la incircuncisión. Y entonces ese cuarto velo se le llamó el otro. Ese cuarto velo se le llamó el regidor de los gentiles, porque nadie había logrado regir a los gentiles. ¿Quién lo está haciendo? El otro. Por primera vez en la historia. Mire, yo estuve en los católicos, estuve con los pentecostales, después estuve con los bautistas y después estuve con otros grupos de pentecostales, y yo tuve una mezcla porque yo mismo estaba sin cabeza, porque no se me había revelado quién yo era. ¿Cuántas cabezas tú tenías? Muchas.
porque no teníamos las directrices correctas. El regidor no se había levantado, no existía ese personaje todavía. También se le conoce como el arcángel que toca la trompeta, que con voz de Dios, con voz de mando, ha tocado la trompeta. Y lo último, se le conoce como el Hijo del Hombre, que es la función que para hacérmelo a mí, para yo poder entenderlo, pues yo pude aceptar, con el permiso, yo pude aceptar, yo soy el otro, pero si a mí me daban directo que yo soy el Hijo del Hombre, me hubieran partido la cabeza, no lo podía resistir. Entonces, de hecho, entre todos los velos a mí me dieron la mejor parte. Para mí es un privilegio. De todos los velos cogí la mejor parte, porque Melquisedec hizo su función y Moisés la peor. Ese dolió mucho, el dar a conocer lo que es muerte. Jesús de Nazaret, increíble lo que pasó, cómo sufrió. A mí me dieron la mejor parte, que es explicar el fundamento, aunque tú no quisieras estar en mis zapatos. Me tocó la mejor parte, pero tú no quisieras ponerte los zapatos míos por un tiempito. Bueno, ¿y de dónde salió este tema? El tema me salió que yo tuve un encuentro con Jesús de Nazaret hace poco. Se me apareció la persona de Jesús de Nazaret. Y era algo raro porque él se parecía a mí, pero era Jesús de Nazaret. Entonces yo le pregunté a él, pero ¿quién es el Señor, tú o yo? ¿Quién es el Hijo del Hombre, tú o yo? Y me dijo, ninguno. Ninguno. Todos somos velos. Dios no puede ser carne. Dios se pone carne para manifestarse, pero ni Melquisedec, ni Moisés, ni yo, ni tú. Y yo me quedé entendiendo lo que él me estaba tratando de decir. Y me dijo, ahora puedes leer a 1 Corintios capítulo 15 y entenderlo. Verso 24 al 28. Vamos a verlo. Dice, luego el fin. Diga conmigo el fin. Cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo. Ahora, el Hijo mismo es Melquisedec, semejante al Hijo del Dios Altísimo. Moisés, Hijo de Dios sobre su casa, fiel. Jesús de Nazaret, Hijo de Dios. El Hijo del Hombre, Hijo de Dios. Los velos en el fin, dice, sujetó también el Hijo mismo. El velo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Así que esperamos la transformación, donde Dios sobre todas las cosas
Abraham buscaba una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios mismo. Él la buscaba y no la hallaba, porque esa ciudad era la ciudad de los espíritus justos, hechos perfectos. Y la ciudad está en tu mente, bendecido. Es aquí donde el reino de Dios se manifiesta, en lo que no perece, tu espíritu. Eso jamás acabará. Carne y sangre, eso pasa, pero tu espíritu es lo que Él alcanzó. Y aquí está parte de la ciudad del Dios vivo. Así que, bendecidos, tenemos que seguir creciendo, llevando a otros a que lleguen al Señor, a conocer el Hijo del Hombre, porque el Hijo del Hombre lo que va a hacer es darle el fundamento que dejó nuestro apóstol Pablo, haciendo gente felices. El testimonio tan vivo de un hombre que estuvo 27 años sirviéndole a Dios, buscándolo. Y la religión ha causado que cuando dicen el Hijo del Hombre, ellos esperan algo místico por allá, por los cielos. Pero Dios lo advirtió: yo estaré en medio de vosotros, yo caminaré y andaré entre ustedes. Y para caminar y andar entre nosotros necesitaba un cuerpo. Y eso es lo que Él ha hecho, ha llegado a nosotros para estar todos. De que este es el pueblo que todos han estado esperando, un pueblo único, un pueblo con una confesión diferente. Los amo mucho, gracias.